Vamos a orar. Padre, realmente cuán grande eres tú. Cuán glorioso eres tú. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. El soberano y el majestuoso de toda la creación. Y no solamente eso, tú decidiste ser nuestro Padre Celestial. Y en Cristo Jesús tenemos salvación y podemos ser recibidos por ti como hijos. Oh Padre, en estos momentos, mientras te seguimos adorando, rogamos que nuestros ojos sean abiertos a tu palabra, nuestros corazones estén dispuestos, inclinados a ella, que nuestros oídos sean sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, y que tú trates con áreas específicas de cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque queremos engrandecer a Cristo con nuestras vidas, Padre. Por eso nos exponemos a tu palabra, por eso venimos a adorarte. Queremos ser afectados por ti. Y pedimos, Señor, que en gracia y en misericordia y en todo tu poder, tú obres en nuestras vidas. En Cristo tu Hijo. Amén. ¿Cuál podría ser la peor crisis de tu vida? Y no estoy hablando de la crisis que probablemente estés viviendo ahora. Es ¿cuál podría ser la peor? ¿Hay algo peor de lo que tú estás viviendo? ¿Podría ser? En una oportunidad, el hermano pastor Henry Montes, que fue el pastor que me sustituyó allá en Moca, tuvo un campamento de jóvenes y juntamente con otras iglesias y con una obra que un misionero estaba iniciando aquí en el país, pues fueron a su fin de semana y el último día ya había terminado todo. Decidieron detenerse en una playa por allá, creo que en Montecristi. Y mientras se estaban bañando, hubo como 4 o 5 de los jóvenes que fueron arrastrados por la marea mar adentro. Y mientras todos estaban fuera, diciéndoles que regresaran, el pastor Henry había salido a comprar comida y estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, el misionero, el hermano Wesson, se tiró al agua y uno a uno rescató a los jóvenes. Y cuando entró de nuevo para rescatar el último de ellos, ambos se ahogaron frente a sus propios hijos, frente a los demás que estaban todos mirando. Y cuando el pastor Henry llega, se encuentra ya con el cadáver del hermano Wesson. Un misionero, hace años atrás, con su esposa, sus 5 hijos, se tomaron un tiempo que es normal de los misioneros que regresan a Estados Unidos y visitan las iglesias para dar reporte de la obra misionera. Y mientras la mayoría de ellos, yo incluso en una oportunidad yo lo hice también con hermano Pablo Jols y su familia allá en Estados Unidos, se meten en su vehículo y viajan miles de millas visitando en todo Estados Unidos diferentes iglesias. Y estos hermanos estaban viajando y pasaron por un puente
y aparentemente había una plancha suelta, una plancha de acero suelta en el puente, y cuando el carro cruzó, la plancha brincó, chocó en el tanque de gasolina, provocó una chispa y el carro se prendió en fuego. Él iba con su esposa al frente, sus 5 hijos atrás en su vehículo. El carro prendido en fuego. Él y ella lograron salir y abrieron las puertas de atrás y trataron de sacar a sus hijos. Pero los cinturones de seguridad se trancaron. Y ellos presenciaron como sus 5 hijos se quemaron vivos. ¿Cuál es la peor crisis de tu vida? ¿Tú crees que la estás viviendo? ¿Cómo actuarías si te enfrentas a lo peor que te pudiera suceder? De hecho, ¿cómo estás enfrentando la crisis actualmente? Que tú crees que es muy, muy mala. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás procediendo? ¿Cómo procederías si las cosas todavía empeoran? El Señor Jesús entendía que sus discípulos todavía necesitaban reforzar su creencia en Él. Y debemos recordar que Jesús es el Rey Supremo, el soberano y todopoderoso Dios, cuyo reino no pertenece a este sistema de cosas y quien ejecuta a perfección su plan. Por lo tanto, debemos rendir nuestra vida a Cristo, nuestro Señor. Debemos rendirla por completo para vida eterna nuestra y para vida eterna de los demás. Y el Señor Jesús acaba de pasar probablemente un par de horas orando. Y cuando termina de orar, decide ya enfrentar a la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Capítulo 18 de Juan capítulo 18. Vamos a ver hoy Jesús camino a la cruz. El Señor iba a enfrentar la peor crisis de sus 33 años. Capítulo 18 de Juan, versículo 1. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó
y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces el Señor acaba su tiempo de oración. No sabemos realmente cuánto tiempo permaneció en oración, pero sabemos que sí oró. Y oró una y otra vez. Él volvió delante del Padre, porque su mayor prueba estaba a minutos de Él. Y hasta ese momento la de los discípulos también. Y el Padre le concedió a Jesús las fuerzas que él necesitaba. Entonces, en estos primeros versículos del 1 al 14, nosotros vemos Mesías Rey arrestado. Vimos claramente, habiendo dicho estas cosas, o sea, habiendo orado al Padre, le dijo a los discípulos que se fueron, tuvo la determinación de cumplir con la voluntad del Padre. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, al huerto, donde lo arrestaron. El torrente de Cedrón es muy interesante. Nunca fue realmente un río, fue un riachuelo. Aún en el tiempo de David, cuando fue perseguido por Absalón, David lo cruzó descalzo, sé que realmente no había mucha agua, y aún al día de hoy, la mayor parte del tiempo está completamente seco. En aquel tiempo aparentemente tampoco tenía agua a menudo. Y el torrente de Cedrón era un valle, ¿verdad?, que era pequeño, o sea, realmente era un cauce de lo que pudo haber sido hace muchísimos años algún río, pero se volvió un sitio típico de tirar todo lo que no servía. Ahí se quemaban los ídolos, ahí se tiraba la basura. Realmente no era algo que realmente atrajese. Pero él tuvo que cruzar por ahí para llegar al huerto, porque su vida estaba enfocada en la responsabilidad que él tenía. Él fue de manera intencional al huerto porque sabía que Judas lo iba a buscar allá. O sea, él salió de su tiempo de oración, fortalecido por el Padre, a cumplir con la voluntad del Padre. Él sabía exactamente que su peor hora estaba por llegar. Nosotros tenemos el privilegio de no saber cuando nos llegan los problemas, cuando nos llegan las dificultades. Ese es un gran privilegio, porque imagínense nosotros tener como el Señor Jesucristo conocimiento perfecto del presente y del futuro. Y no solamente, cuando yo digo perfecto, es perfecto. Él sabe absolutamente cada detalle, y no solamente cada detalle de lo que va a suceder, sino cada detalle de lo que va a sentir. Imagínense que nosotros tuviéramos esa facultad. Si hoy día tú crees que tienes estrés y te puedes volver ansioso o ansiosa, imagínate tener esa facultad. Realmente es un gran privilegio no saber cuándo nos llegan las pruebas ni la intensidad de las pruebas. Pero el Señor sí lo sabía. Y con ese conocimiento pleno, Él tomó la decisión de
cumplir con la voluntad del Padre. Fíjense el versículo 3, él dice, sabiendo todas las cosas, versículo 4, se adelantó. O sea, él fue intencionalmente, él dijo, bueno, vamos a esto, vamos a cumplir con la voluntad del Padre. Él no huyó su responsabilidad por difícil que fuera. Y cuando Dios nos asigna una responsabilidad, hermanos, mantengámonos enfocados, estemos preparados, mejoremos nuestra preparación también. Muchas veces las pruebas nos encuentran en una condición espiritual bastante difícil, débil, espiritualmente débiles. Y por lo tanto las decisiones que tomamos dentro de la prueba es una tras otra peor que la primera. Porque comenzamos a tomar decisiones humanas, decisiones de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a las circunstancias del momento. Y estamos nosotros ahora listos para enseñarle a Dios cómo es que se toman las decisiones. Y por lo tanto vamos de mal en peor. El Señor Jesús constantemente, permanentemente oraba al Padre. Y Él era Dios. Y nosotros tenemos tal presunción que entendemos que con 2 minutitos, 3 veces al día, como dicen los salmos, ¿verdad? Los salmos dicen que el salmista decía que 3 veces al día él oraba al Padre. Y la mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Al desayuno, al almuerzo y a la cena damos gracias al Señor por la... Pero eso no es orar, ¿okay? Eso no es. Nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Que miren, hermanos, recuerden, nosotros estamos en una prueba, o estamos caminando hacia una o estamos saliendo de otra. Y si estamos saliendo de una prueba, es cuestión de momentos para nosotros estar entrando en otra prueba. Y si el Señor Jesús necesitó fortalecerse delante del Padre, nosotros mucho más. Pero el Señor Jesús, en su momento de ser arrestado, el Mesías, el Rey arrestado, Él tuvo absolutamente todo bajo su control. Toda la situación estaba bajo su control. ¿Qué dice el versículo 4? Pero Jesús, sabiendo qué cosa, todas las cosas que le habían de sobrevenir. Él tenía absoluto conocimiento de todo. Él tenía absoluto control de todo lo que iba a suceder. Nada está fuera del control de nuestro Señor. Su propia vida y su propia muerte estaban todo el tiempo bajo su control. Y así es también con tu vida. Cuando las circunstancias se te vuelven en contra, como nosotros decimos, rápidamente debes recordar que el Señor tiene las cosas bajo su control. Esto no sorprende al Señor. Lo que te está sorprendiendo a ti, al Señor no le ha sorprendido ni le está sorprendiendo. Pero ¿cómo actúas cuando llega esa prueba de manera repentina? ¿Rápidamente consideras qué pecado cometiste? Sigue siendo algo chistoso y cuando yo llamo a un hermano para una reunión, de una vez comienza a cruzarla por su mente, ¿qué fue lo que hice? ¿Y qué fue lo que no hice? ¿Y dónde fue que fallé? Dice, oye, pero el pastor parece que es un cuco, ¿verdad? Y entonces, sí, no, al revés. Hermanos, sí, a veces nosotros tendemos a hacer eso. ¿Dónde fue que pequé? Pero cuando llegan esas pruebas, abandonas tu responsabilidad que Dios te asignó, que Dios te encargó. Y Dios te encargó esa responsabilidad a sabiendas que la prueba iba a venir. Y entonces ahora la vas a abandonar.
¿Te gozas en la tribulación? Pastor, pero eso es pedir demasiado. Bueno, no soy yo que lo pido, es el Señor que ordena que debemos gozarnos en las pruebas. ¿Buscas el rostro de Dios? ¿O te pasas horas incontables, días incontables, semanas incontables, descifrando, planificando, trazando estrategias de cómo tú vas a resolver tu problema sin buscar la dirección de nuestro Dios? Decía el hermano Richard ahora, nosotros no queremos, decía, no queremos hacer nuestro plan, queremos que sea el Señor que nos guíe, el Señor que trace el plan. Y así debe ser para toda nuestra vida. El Señor al ser arrestado también manifestó su absoluto poder. Fíjense el versículo 6. Cuando les dijo yo soy, ¿qué sucedió? Retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora es interesante entender lo que sucedió aquí. En el versículo 3 dice que Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, ellos se fueron con linternas, antorchas y armas. Ahora, cuando Judas decidió traicionar al Señor, los principales sacerdotes le dieron autoridad para buscar los recursos que él necesitara para arrestar a Jesús. Algo que ellos durante 3 años y pico no pudieron hacerlo, siendo ellos los principales sacerdotes. Es importante que entendamos y que recordemos que el sumo sacerdote durante el imperio de Roma era designado por Roma, no era elegido por los judíos. Eso fue parte de la estrategia del imperio para poder tener control sobre los judíos. No es el que tú quieras. Van y ustedes colocan ahí uno que es cabeza caliente contra el imperio y nos provoque problemas. No, ahí vamos a poner uno que nosotros sabemos que va a estar en nuestro favor y le vamos a dar bastante ánimo, ¿verdad? Le vamos a dar todo lo que él necesite para que siempre esté a nuestro favor. Entonces, el sumo sacerdote, en este caso dice claramente que era Caifás, y los principales sacerdotes, el grupo del Sanedrín, estaban viviendo los mejores tiempos de su vida. Y no solamente eso, los romanos le asignaban una compañía de soldados para ellos, como estaban de parte de los romanos, ellos también les ayudaran en el orden del pueblo. Entonces, ¿qué es una compañía de soldados? Y las múltiples fuentes que yo busqué, todos dicen que una compañía de soldados era alrededor de 600 soldados, entre 600 y 1000 soldados. ¿Usted se imagina? Ahora vamos a suponer que no era la compañía completa, aunque aquí dice que sí, que era una compañía de soldados, pero vamos a suponer que ellos no se llevaron la compañía completa. ¿Cuántos se llevaron? La mitad. 300 soldados entrenados, parte del ejército mejor preparado y más temerario que el mundo tenía en ese momento. Entrenados para matar, entrenados para ganar, y de hecho habían ganado. Ellos eran un imperio, habían conquistado múltiples naciones y los tenían bajo su dominio. Entonces eran soldados, no eran, ¿verdad? Una persona que encontraron en la calle y le pusieron una espada en la mano, como Pedro, un pescador, y tenía una espada enganchada. ¿Okay? Imagínese usted, por eso falló. Lo único que pudo hacer fue cortarle la oreja. Pero el Señor en todo esto, vamos a suponer que eran 200 soldados,
armados, más los alguaciles de los principales sacerdotes, más el tribuno, y quién sabe cuánta otra gente más. Pudieran haber ahí 200, 300 personas. Y todos ellos vinieron a buscar a un hombre desarmado, que nunca mató ni una mosca. Por lo menos no hay registro en la Biblia que haya matado moscas. Increíble. Y el Señor Jesús, Mesías, Rey, siendo arrestado, Él quería mostrarles a sus discípulos que Él no estaba siendo arrestado, Él no estaba siendo una víctima, Él tenía absoluto control y tenía todo el poder para controlar esa situación, y quiso demostrarles también a Judas y a todos los demás que Él era el Todopoderoso. Y Él dijo, no sabemos cómo sonaron esas palabras, pero Él al decir, al proclamar esas monumentales palabras, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo no sé si los 200 o 300 cayeron a tierra, pero por lo menos sabemos que los que estaban inmediatamente ahí al frente sí cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra con esas simples palabras, 2 palabras, simples entre comillas. Yo soy. El Jehová de los ejércitos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, proclama ese título de Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy. Y ellos tuvieron que enfrentarlo, pero no pudieron, retrocedieron y cayeron. Con eso Dios, el Señor Jesús, el Mesías Rey, estaba mostrando que Él tenía absoluto poder y todo bajo su control, que Él no estaba siendo arrestado, Él estaba entregando su vida. Yo soy. Y después le dice, ¿a quién buscáis? Yo no sé si estaba temblando la voz de ellos, pero repitieron, a Jesús Nazareno. Pues ya les dije que soy yo, dejen ir a estos. Y es interesante que aun cuando Él fue arrestado, el Señor guardó a cada uno de los suyos. ¿Ustedes se acuerdan que en su oración Él le dijo al Padre, yo los guardé mientras estaba en el mundo, ahora guárdalos, Padre, en tu nombre? Aún en este momento, Él guardó, protegió a sus discípulos. Ahora, déjeme decirle algo. Si hay un individuo que tiene un grupo y ellos están acusados de sedición, de rebeldía, son estimados criminales y se van a arrestar al cabecilla, que es natural querer arrestar al cabecilla para poder entonces influenciar sobre el resto del grupo, pero si encuentran al cabecilla con el resto del grupo, ¿qué es lo lógico? Llevarse a todos. ¿Okay? Pero el Señor, Mesías Rey, en su momento de ser arrestado, tenía todo bajo su control y Él quería librar a sus discípulos y los libró. Y solamente se dejó arrestar a Él mismo. Pero el plan de Dios sigue su curso. Versículo 12.
Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y entonces lo llevaron en primer lugar a la casa de Anás. Anás era el suegro del sumo sacerdote. Interesante que en los gobiernos totalitarios siempre hay los familiares que se aprovechan. Y este hombre aparentemente es el que estaba manipulando las cosas. Ellos eran, el Sanedrín, eran principalmente saduceos, la parte más liberal en cuanto a teología que tenían los judíos. Los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la ley, los saduceos eran lo que sea. Y esos eran los que hacían principalmente los que estaban en el Sanedrín. Pero el plan sigue su curso. Lucas registra las siguientes palabras del Señor Jesús en este momento. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y después le dice, Lucas registra esto, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ustedes ven, el Señor tenía absoluto poder, tenía todas las cosas bajo su control. No, esto no estaba escapándose de entre las manos. Él sabía lo que estaba haciendo, era parte del plan y le dijo, esta es vuestra hora. Yo tengo 3 años y medio entre ustedes, no he hecho nada a escondidas y ustedes no me pudieron arrestar ni hacer nada porque muchas veces había dicho, no era su hora, pero llegó su hora. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, dijo el Señor. Nada se escapó. El reino de Cristo no es de este mundo. Su copa Él tenía que beberla, como dice en el versículo 11. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él sabía que sí. Y salió de su tiempo de oración dispuesto a beber esa copa. Los discípulos debieron haber visto, tenían que ver la manifestación clara del Mesías y debían haber creído por completo. Parte de las lecciones que quedaban para ellos aprender era que creyeran una vez por todas que Él es el Cristo que vino al mundo. Y esta es una lección no solamente para ser asimilada por ellos, sino por nosotros y ser proclamada a los 4 vientos. Cristo es, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el Salvador y el Redentor, y es el único que puede salvar tu alma, perdonar tus pecados, limpiarte de toda tu maldad, y cuando tú te sometas a Él para eso, el Señor también transformará tu vida. Hay personas que entienden que el Evangelio no funciona. Amados hermanos, el Evangelio funciona 100% de las veces. Pero el Evangelio no es una imposición de parte de Dios, sino una invitación para que tú seas salvo. Él dispuso absolutamente todo a tu orden. Ahora, un corazón arrepentido, humillado y rendido al Señor, ese es el que puede ser transformado. Mesías rey arrestado, pero ahora tenemos Mesías rey confrontado. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Sí, nosotros vamos a regresar a los versículos 15 dentro de un momento. Pero ya al Señor Jesús lo llevaron de Anás, el suegro del sumo sacerdote, y ya lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, y le pregunta sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo,
donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: pero si he hablado mal, testifica de en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, Mesías confrontado. Estos individuos habían pasado 3 años tratando de hacer que el Señor cayera en sus trampas. 3 años, ustedes recuerdan que siempre iba donde Él, tentándole, probándole. Y una tras otra, es increíble como el Señor en su sabiduría les contestaba. ¿Por qué le está preguntando? Oye, háblame de tus discípulos, háblame de tu doctrina. Ellos sabían muy bien, estaban otra vez tratando de presentarle su trampa. Eran temas que ellos ya sabían, pero aún no tenían las pruebas que necesitaban. Ellos querían que el Señor cayera en su trampa para agarrarlo en flagrante. Necesitaban confrontarle para hacerle caer en alguna de sus preguntas. Jesús le contesta que todo lo que él hizo lo hizo a las claras, no había secretos. Él está diciendo: yo no soy parte de una logia secreta que hago las cosas en secreto. No, todo está a la clara, porque su evangelio es para el mundo, no es para un grupo secreto. Y los que siguieron a Cristo lo hicieron voluntariamente. Y aquí también vemos el Mesías abofeteado. El alguacil que estaba defendiendo una autoridad humana corrupta, al mismo tiempo estaba golpeando a la autoridad del universo, ante quien un día él tendrá que arrodillarse. Y en ese momento se acordará de esa bofetada. Y tenemos también al Mesías Rey negado y traicionado. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no, yo no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: pero ¿y no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esto era parte también del plan de Dios, que los discípulos se enfrentaran a esta situación, a su arresto, y que emprendieran la huida. Pedro había huido también, pero había regresado, obviamente. Vemos una valentía mezclada con temor y cobardía. Nos pasa a menudo a todos. Su amor por el Señor lo atrajo de nuevo. Y él se expuso a ser identificado y fue identificado. Pero pensaría él,
¿Habrá oportunidad de hacer algo en favor del Señor? Pero Pedro vacilaba. Pues, ¿quién diría que el apóstol Pedro, ese discípulo de Pedro, negaría 3 veces a su Señor? Él mismo jamás lo pensó. Y cuando el Señor se lo dijo, que tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, estoy seguro que él, por adentro, bueno, yo no estoy seguro, pero probablemente por dentro, Pedro habrá dicho, tú estás equivocado, Señor, en esto. Yo no te voy a negar. Su fe parecía realmente una fe sincera, fuerte, sólida, inquebrantable. En esos 3 años, Pedro era el primero en salir al frente, el primero en defender al Señor, el primero en hablar por el Señor, el primero en tirarse al agua para ir donde el Señor. Era el primero en creer, el primero en proclamar, era el primero, el impetuoso. Su fe realmente era sincera y parecía ser fuerte, sólida e inquebrantable. Y estuvo dispuesto incluso a enfrentar la compañía de soldados. No importa si eran 200 o si eran 600, el solo hecho de que Pedro sacara la espada, esos soldados entrenados pudieron haberle quitado la vida en un segundo. Él estuvo dispuesto a defender a Jesús. ¿Cómo este hombre iba a negar al Señor en cuestión de minutos 3 veces? El apóstol Pedro tuvo que aprender que ser impulsivo no es igual a ser invencible. Cada uno de nosotros debe evaluar cuál es el área que nos hace negar al Señor que amamos. Nosotros también negamos a menudo al Señor. ¿Cuántas veces negaste a tu Señor esta semana que pasó? ¿Qué hiciste que negó la gloria de Cristo en vez de engrandecerlo? ¿Qué no hiciste que negó al Señor? Algo que debiste haber hecho y no lo hiciste, y esa es una forma de negar al Señor. ¿Qué dijiste que deshonró al Señor que tú profesas? ¿Qué no dijiste que debiste haber dicho? Que te avergonzaste de tu Señor. Nosotros continuamente negamos al Señor. Quizás aún esta mañana tú negaste al Señor con alguna actitud o comportamiento o palabras. Y ustedes saben muy bien que el diablo ataca los domingos en la mañana. Las discusiones, tú puedes pasar toda la semana sin discutir con tu esposa o tus hijos, el domingo en la mañana la discusión. Y te agarró asando batatas. Te agarró con los brazos abajo, con las antenitas del chapulín tumbadas, en vez de estar alerta. Nosotros criticamos a Pedro, pero a menudo también negamos a nuestro Señor y le traicionamos. El Mesías Rey arrestado, el Mesías Rey confrontado, el Mesías Rey negado y traicionado. Ahora encontramos el versículo 28 al 32, el versículos, 28 al 32, el Mesías Rey acusado. Dice el versículo 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es que el pretorio era una casa de un gentil y por eso
ellos no podían hacerlo para no contaminarse y comer la Pascua. El versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos, ¿qué le dijeron? Ya lo habían juzgado, ya lo habían condenado. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Increíble. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Caifás era el sumo sacerdote, como ya les había dicho, fue colocado ahí por los romanos. Caifás seguía la ideología de los romanos y defendía sus intereses. Sin embargo, él tenía el poder para soltar al inocente. Jesús era el inocente. Y lo vamos a ver un momentito. El pretorio era al interior de la casa de Pilato. Y dice un comentarista, el doctor Lang, que los judíos quedaban ceremonialmente impuros hasta la noche cuando entraban en la casa de un gentil. Y Pilato era gentil. Ahora, entendamos esto. Otro comentarista llama la atención lo siguiente. Esto era en la madrugada, esto estaba sucediendo en la madrugada, muy probablemente aún antes de las 6 de la mañana. Y aún si hubiese sido hasta después de las 6 de la mañana que esto sucedió, si ellos hubiesen entrado a la casa, al pretorio, a la casa de Pilato, solamente estarían ceremonialmente impuros hasta las 6 de la tarde. Y la Pascua ellos la iban a comer después de las 6 de la tarde. Por lo tanto, fue una excusa, nada más. Pero Pilato no estuvo dispuesto a echar ese pleito y salió a hablarles. Vemos la hipocresía de los liberales. Insistían en ejecutar a un inocente por envidia, mientras persiguen sus ceremonias religiosas y tradiciones. Sí, nosotros no podemos matar a este que sabían que era inocente, pero comer la Pascua, sí, tenemos que comerla limpios. Esa hipocresía a veces también nos inunda y debemos cuidarnos, hermanos, de eso. ¿Qué acusación tenían ellos? Pregunta Pilato. Pilato conocía, pero ellos debían pronunciarla oficialmente, pero se negaron. Solo dijeron: bueno, si él no fuera culpable, no te lo trajéramos. ¿Okay? Los judíos ya habían pasado juicio sin hacerle juicio. Debía morir. Hermanos, las falsas acusaciones son despreciables. El Señor las prohíbe en el 9º mandamiento. El Señor las prohibió, pero ese Señor que prohibió las falsas acusaciones fue víctima de la violación del 9º mandamiento. Las falsas acusaciones destruyen vidas inocentes. Los chismes y las murmuraciones sobre información no confirmada, por favor, no los repitas. No repitas información que tú no tienes confirmado. Y aún si está confirmado, si es una información negativa, tampoco la repitas, porque el amor cubre multitud de faltas. Si te vas a involucrar para ayudar a la persona, pues amén, hazlo, debemos hacerlo. Debemos llevar las cargas los unos de los otros, debemos exhortarnos los unos a los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros. Pero no repitas cosas que tú no sabes si son verdad. Frena tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Mesías evaluado es el último paso.
versículo 33 al 37, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ven acá, ¿tú dices eso por ti mismo o te lo dijeron otros? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús de manera clara, mi reino, ¿qué significa eso? Yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. Tú no tienes por qué temer por tu pequeño reino, porque el mío no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto, para ser rey, he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Aquí tenemos a Pilato considerando si Jesús era el rey. Claro que él era el Mesías rey. Y Jesús lo afirma, lo declara y lo aclara que su reino no es un reino igual al reino de los romanos. Su reino no es de este mundo. Juan usa un interesante juego de palabras que en la traducción nosotros no lo vemos. Pero fíjense que todo el tiempo Juan ha hablado de los alguaciles, ¿verdad? Lo menciona el versículo 3, los alguaciles de los principales sacerdotes. En el versículo 12, los alguaciles de los judíos. En el versículo 18, los alguaciles, los siervos y los alguaciles. En el versículo 21, uno de los alguaciles le dio la bofetada. Y aquí en este versículo, en el versículo 36, cuando Juan habla de los servidores, que Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, mis alguaciles pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, está diciendo, ustedes vienen con todos esos alguaciles tratando de atemorizarme, pues miren, los míos no son de ese tipo. Y fíjense lo que sucedió aquí. Cuando fueron a arrestar al Señor, ¿qué le dijeron? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Seguro, sí, es a Jesús Nazareno. ¿Qué ellos hicieron? ¿Por qué no prendieron a todo el mundo? Bueno, sabemos la razón divina, porque el Señor tenía todo bajo control y el Señor los iba a guardar a ellos. Pero también hay una razón humana, vamos a ponerlo entre comillas y perdonen. Y que ellos menospreciaron a esos pescadores. Eran menospreciables. Los judíos eran menospreciables a los ojos de los romanos. Hombre, ¿qué van a hacer esos 12? Sí, ellos tenían una compañía de soldados, los mejores entrenados, los conquistadores del mundo conocido. Y estaban ahí 200, 300, 400, 600 de ellos, no importa cuántos. Hombre, estos 12, ¿qué importa? Estos 11. Pocos sabían ellos que solo unos días después, esos 11 iban a ser usados por el Espíritu glorioso de nuestro Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo, y iban a trastornar todo su imperio. Esos 11, en el poder del Espíritu de Cristo. Menospreciados, sí, pero cuando el Señor toma a cualquier hombre o mujer, anciano o niño, en el espíritu de su fuerza y de su poder, es mucho lo que Dios hace. El que ama la verdad oye la voz de Cristo. Pilato tuvo suficiente información persuasiva, por lo menos para seguir investigando, pero no quiso. ¿Qué es la verdad? Y ustedes saben que
nosotros tenemos la verdad escrita y tenemos la verdad en persona viviendo en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Y nosotros, más que nadie, absolutamente nadie, nadie en este mundo, ningún tipo de persona en este mundo debería ser más veraz que el Hijo de Dios. Nadie en este mundo debería ser de más confianza, más confiable que el Hijo de Dios. Pero ¿es eso lo que está sucediendo contigo? Una encuesta de la Gallup que salió hace 2 días atrás sobre la confianza, las instituciones que más confían los dominicanos. Muchas veces las encuestas no pueden ser creídas,